Para quien no me conozcáis, soy Nuria Romo, soy la directora del Instituto de Estudios de las Mujeres y de Género de la Universidad de Granada y profesora del Departamento de Antropología Social. No soy una experta en cooperación al desarrollo como para participar en esta mesa. Mi experiencia en cooperación viene por el trabajo que hemos realizado bajo el apoyo del CICODE en algunos proyectos de intervención en drogodependencia o proyectos educativos de intervención en drogodependencia en Argentina. Así que esa es mi experiencia en cooperación. No soy una experta, tengo experiencias puntuales, pero como antropóloga sí que por supuesto me gusta y me interesa el trabajo en otros contextos. Los expertos y las expertas que están en la mesa son otros. Uno, voy a presentaros de manera sucinta. En primer lugar intervendrá Quilina Fuello. Ella es profesora de Tecnología Educativa de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Oviedo, facultad en la cual ha sido decana casi 7 años, u 8, ¿no? Es miembro de la Comisión de Educación para el Desarrollo y Sensibilización de la Agencia Asturiana de Cooperación y presidenta de la Asociación Asturiana de Pedagogía. Me llevaría mucho relatar lo que aquí en unas pocas palabras ella ha tratado de resumir, porque creo que tiene suficiente experiencia en lo que son publicaciones y experiencias en cooperación. Sí que voy a destacar los dos proyectos en los que participa actualmente, porque darán una idea de cuáles son las líneas en las que viene trabajando. El primero es una red para la convergencia de universidades y centros escolares en el fortalecimiento de la educación para el desarrollo. Y el segundo es movilización social y educación para el desarrollo, análisis de campañas desde una perspectiva norte y sur. Os presento al segundo ponente y a la persona que a continuación intervendrá en la mesa, que se llama Juan José Celorio Díaz y también es profesor titular del Departamento de Didáctica de las Ciencias Sociales, en este caso de la Universidad del País Vasco. De nuevo, el currículum es extenso y amplio en todo lo que tiene que ver con experiencia al desarrollo, publicaciones, intervenciones, etcétera. Y en el caso de Juan José Celorio yo destacaría algunas publicaciones. Creo que las últimas, pues por los títulos se muestran en qué línea viene trabajando. Una serie de educación para la ciudadanía, informes sobre la situación en distintas comunidades autónomas, y otra, educar para la ciudadanía global, retos, desafíos y paradigmas establecidos. Espero que de todos estos retos y desafíos se discuta a continuación. Ellos van a intervenir y abriremos un turno de palabras para que podáis discutir y participar. Así que muchas gracias por venir hasta aquí. Los dos vienen de lejos, aunque estén en el... A fin de cuentas estamos en el también diálogo norte y sur dentro del territorio nacional, así que gracias por venir a la Universidad de Granada y gracias por estar aquí. Bueno, a mí me toca intervenir en primer lugar y... Aunque es un tópico, yo sí quiero dar las gracias porque me hayan invitado a venir aquí a esta charla. Uno, por el tema, que es un tema que, bueno, pues como ya llevamos muchos años dedicándonos a él, tanto a Juanjo y a mí, es un tema que nos apasiona y que nos gusta mucho coincidir y bueno, haber coincidido con Juanjo en la misma mesa pues ya es un lujo, ¿no? Porque Juanjo es un experto en este tema y cuando yo empecé a trabajar en educación para el desarrollo, pues él llevaba ya unos cuantos proyectos hechos y muchos libros escritos, y entonces, bueno, no tiene todos los días uno la oportunidad de sentarse con una persona que ha sido su maestro en estas lides, ¿no? Venir a Granada además es un lujo porque es una ciudad preciosa, ¿no? Y nos han puesto en un sitio precioso y encima tengo la suerte que me voy a quedar un día para ver la ciudad y entonces ya más no se puede pedir en un día que encima hace sol después de que parece que estuvo toda la semana lloviendo, ¿no? Bueno, yo tengo que hablar de un tema en el que he estado metida con diferentes perfiles, ¿no? Porque la charla de Vicente fue muy buena para la introducción de lo que vamos a hacer Juanjo y yo. Voy a intentar ceñirme a los 45 minutos o 40 que nos habíamos fijado, es decir, que voy a intentar acabar como a menos 25. Yo he estado vinculado a este tema, como decía, con diferentes perfiles. Cuando fui decana de mi facultad me tocó participar en el proceso de diseño de los planes de estudio en el marco de Bolonia y ahora, que ya no lo soy, me toca sufrir lo que pensábamos que iba a ser aquello que no tiene nada que ver con lo que nosotros hicimos, porque sabéis que el proceso de Bolonia pasó por
ahora ya 4 ministerios diferentes y 2 gobiernos de 2 signos políticos distintos. Entonces, bueno, lo que en un principio era varió de rumbo pues como 3 o 4 veces, ¿no? Pero cuando digo varió de rumbo no quiero decir que fue en otra dirección, sino que fue justo en la dirección contraria de lo que había empezado. No digo que lo primero fuese bueno, pero lo que vino después fue en dirección contraria, ¿no? Se suponía que íbamos a converger con Europa y yo creo que lo que obtuvimos fue que sea dudoso que hayamos convergido con Europa, pero encima que hemos divergido incluso entre nosotros, entre las mismas universidades españolas, ¿no? Hoy pasar de una universidad a estudiar pedagogía de Asturias a Granada puede suponerle a un estudiante pues, el hecho de que no le reconozcan un montón de créditos porque los planes de estudio no son uniformes, dado que el Ministerio de Educación en un momento determinado decidió que ya no había planes de estudios con directrices comunes, sino que había un catálogo de títulos que entraba allí pues en función de lo que diseñase cada uno, ¿no? Pongo esto por poner uno de los múltiples ejemplos que se podrían dar de cómo fue variando el proceso de Bolonia a lo largo de esta trayectoria, ¿no? Entonces me toca hablar de la educación para el desarrollo, que es un campo en el que también entro con diferentes perfiles, porque yo hice mi tesis sobre educación para el desarrollo, pero luego también bueno, participé con ONGs, tanto con EGOA como con Asur Las Segovias, en procesos de educación para el desarrollo con profesorado y por lo tanto también lo vivo un poco desde otros perfiles, ¿no? Y me toca decir, bueno, pues qué pasa con la educación para el desarrollo en la universidad en este marco de Bolonia, ¿no? Y yo ahí os proponía como 3 elementos de análisis. Por una parte, hacer un poco de balance, por dónde han ido las cosas, dónde estamos ahora en general y en concreto con la educación para el desarrollo, la educación para el desarrollo en la universidad, dónde está su espacio y qué tiene que ver con la innovación en la enseñanza, con la innovación educativa, y luego intentar avanzar un poco también, como nos proponía Vicente, en propuestas de cosas que se pueden hacer y que algunas personas estamos haciendo, aunque a veces yo tengo la sensación de que es ir un poco contracorriente, ¿no? Y bueno, me explicaré a lo largo de mi intervención. Haciendo balance, os iré planteando algunas preguntas que surgen y que podemos luego retomar en el debate, ¿no? Hay espacio para la enseñanza, para la educación para el desarrollo en los currículos universitarios, es decir, cuando hacemos los planes de estudio de los pedagogos, los maestros y los psicólogos y las psicólogas, hay espacio para la educación para el desarrollo. Esa educación para el desarrollo debe de estar al servicio de la formación de los estudiantes y las estudiantes como profesionales o al servicio de su formación como ciudadanos y ciudadanas en valores, ¿no? La educación para el desarrollo, como habréis visto estos días, tiene diferentes facetas y todas ellas de alguna forma están entrando en la universidad en los últimos años, ¿no? La faceta más tradicional que conocemos, que es la de sensibilización, la formativa, la de educación, pero también la investigación, lo comentábamos antes, ¿no? El tema de la incidencia política y la movilización social, que quizás sea la que menos se ve, pero que también anda por ahí y que para mí ahora mismo es una faceta que tiene que estar un poco como de referencia y como muy importante, ¿no? A la gente que trabajamos en esto nos gusta decir que estamos en la educación para el desarrollo de 5ª generación, aunque a veces no es verdad, porque nos damos cuenta que estamos un poco con el deseo, pero no siempre con las prácticas, ¿no? Que sería una forma de plantear la educación para el desarrollo guiada un poco por estos criterios que planteo ahí, criterios o formas de entenderla, ¿no? Una educación para el desarrollo que parte de la interculturalidad, que intenta juntar la visión global y la visión local de los problemas, ¿no? Es irnos a la calle para ver cómo está el barrio, pero saber que el barrio está también como están otros barrios en el mundo, o como antes decíamos que estaba Latinoamérica y África, y ahora estamos nosotros porque nos están aplicando las mismas políticas económicas, ¿no? Ver un poco la relación que hay entre lo que nos pasa a nivel local con lo que nos pasa a nivel global desde las diferentes disciplinas que impartimos en la universidad, ¿no? Hacer eso desde un pensamiento dialógico, es decir, y lo planteaba muy bien Vicente y no necesito insistir, desde la idea de que nuestros estudiantes no se sientan ahí y son un recipiente vacío que nosotros tenemos que llenar, sino que ellos traen sus propias experiencias, sus propias formas de conocer y nosotros tenemos que saber también hacer que esas cosas se crucen de una manera productiva. Intentar, que no siempre lo conseguimos y a veces ni siquiera nos lo planteamos, concientizar sobre los problemas y participar en la comunidad universitaria, porque la educación para el desarrollo tiene una dimensión muy importante de participación y si queremos ser coherentes, como se planteaba antes, no podemos estar diciendo que es muy importante la participación y estar haciendo clases un poco al estilo de lo que estoy haciendo yo ahora, que es vosotros callados escuchándome y yo hablando durante todo el tiempo, ¿no?
y tener la referencia de que, de que tenemos que conseguir una transformación de la sociedad para la equidad y para la justicia social, sin perder de vista una dimensión de la equidad muy importante, que es la equidad de género, ¿no? Dado esta idea, como de este punto como de llegada, ¿no?, por dónde han ido las cosas en los últimos años en la educación para el desarrollo en la universidad. Hombre, igual que nos pasó cuando intentamos implantar la educación para el desarrollo en la enseñanza obligatoria, en primaria, en secundaria, pues es un proceso que tarda, que es costoso, y a veces no es todo lo profundo y lo extenso que quisiéramos, ¿no? Es una implantación tardía y débil. Cuando se da, hay una gran diversidad de prácticas en educación para el desarrollo que a veces están desconectadas entre sí en la misma universidad y a veces están en la misma facultad, ¿no? Unos hacemos una cosa, otros hacemos otra, pero no hay conexión ni relación. Incluso a veces ni siquiera nos conocemos, o sea, no sabemos lo que estamos haciendo unos y otros en la universidad, ¿no? Dentro de la universidad pues hay diferentes intereses, evidentemente, diferentes grupos de investigación, y luego entran en juego también las ONGs vinculadas a la universidad, que buscan su espacio, y no siempre todo esto funciona coordinadamente, ¿no? No siempre hay coordinación entre los grupos que trabajan en educación para el desarrollo en la universidad, las ONGs, y a veces diría yo que ni siquiera se busca, porque yo tengo la sensación de que a veces estamos compitiendo unos y otros por el mismo espacio, ¿no? Un espacio que es relativamente pequeño en la institución universitaria, ¿no? Y luego también hay que decir que choca la educación para el desarrollo con la visión gerencialista, tecnicista e instrumental que ahora mismo se da en la universidad, ¿no? Yo creo que ahora mismo hacer educación para el desarrollo en la universidad, desde esta perspectiva de quinta generación que yo planteaba, porque a lo mejor desde otras perspectivas no, es bastante difícil y es un poco ir contracorriente, ¿no? Es nadar en la dirección contraria del río, ¿no? Pasa que a lo mejor llegamos y, bueno, pues eso es un éxito al final, ¿no? Que desde mi punto de vista ha habido poco respaldo institucional por parte de la propia universidad. Yo creo que para la universidad no es un tema prioritario, ni los gestores universitarios, los de la primera división, consideran que sea una prioridad en la formación profesional de los estudiantes y las estudiantes. Y luego también argumentaré con datos esto que digo, ¿no? Creo que se hacen muchas declaraciones en la universidad que no se concretan en acciones. Pues todos sabéis que hay una estrategia de cooperación universitaria al desarrollo que aprobó la CRUE en el 2000 y que uno cuando la va a buscar pues sigue habiendo el mismo documento y muy pocos datos sobre qué dio de sí esta estrategia, qué cosas concretas se consiguieron con ella, ¿no? Pero pese a todo yo defiendo y mantengo que es relevante, ¿no? Que ha habido apuestas individuales y de grupos que demuestran que es relevante y que además es irrenunciable, ¿no? Es irrenunciable en un momento. Tengo que beber porque antes tuve un ataque de tos y me quedó la voz como... Es irrenunciable en un momento en el que hay que hacer más que nunca, por la situación económica y social que se vive en este país, una apuesta por una ciudadanía global y crítica, ¿no? Según el Real Decreto 1393 de 2007, que es el que rige todo lo que fue la reforma con el Plan Bolonia de todos los planes de estudio en la Universidad Española, los planes de estudio deberán tener en cuenta que cualquier profesión debe realizarse desde el respeto a los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres, y desde el respeto y promoción de los derechos humanos de acuerdo con los valores democráticos y los propios de una cultura de paz. La enseñanza de estos derechos debe ser incluida en los planes de estudio en los que proceda. Artículo 3. Y yo os lanzo esta pregunta porque, bueno, yo sé cómo está en la mía, pero os pregunto cómo está en la vuestra. ¿Cómo se ha atendido en tu universidad a esta recomendación, ¿no? Esto que está ahí es un requisito legal, ¿eh? Esto no es optativo, ¿eh? Esto no es optativo. Lo mismo que no es optativo que un graduado en matemáticas, pues cuando acabe la carrera sepa hacer una integral, porque en el plan de estudios aparece una normativa que lo regula, No es optativo que los estudiantes que acaban las carreras por el plan Bolonia no tengan esa formación que aquí se dice. Aunque, si os fijáis, la propia normativa tiene una trampa ya, ¿no? Tiene la trampa de que dice debe ser incluida en los planes de estudios en los que proceda. Yo creo que por la experiencia que tenemos, ni el Ministerio fue lo suficientemente valiente a la hora de concretar esto, ni fue luego lo suficientemente diligente a la hora de vigilar que esto se cumpliera, ¿no? Porque habría unas perspectivas muy interesantes
este decreto y la normativa que había alrededor, que luego pues, no se concretaron en logros interesantes. Había 24 créditos de contenidos transversales para una o varias ramas en las que se podía haber aprovechado para introducir lo que manda este precepto legal e introducir la educación para el desarrollo. Había 6 créditos y hay 6 créditos para actividades voluntarias, culturales y de representación que se podrían aprovechar también para introducir la educación para el desarrollo. Hay 60 créditos de prácticas en los 2 últimos años de carrera. Hay entre 6 y 30 créditos para el trabajo fin de máster y hay unos itinerarios de especialización profesional, que era el campo que se abría para la educación para el desarrollo, al margen de poder poner asignaturas específicas de educación para el desarrollo o de derechos vinculados con lo que planteaba la normativa, ¿no? Frente a eso, ¿qué pasó? Bueno, a falta de un informe final, los hay por universidades. Esto que yo pongo aquí tiene que ver con lo que pasa en mi universidad, pero que por lo que conocemos parece bastante generalizado. Se apostó sobre todo por la libre configuración, que ahora ya no es libre configuración, ya en los planes nuevos sería una optatividad muy reducida en los planes de estudio, y hay muy poco desarrollo de la troncalidad. Asignaturas troncales que realmente abordan dentro de su plan de estudios este tipo de contenidos son muy escasas, muy escasas. Y esto yo quiero detenerme ahí, porque igual que decimos que lo que no está en los medios de comunicación en la sociedad no existe, en la universidad lo que no está en los planes de estudio no existe. Y podemos decir que vamos a hacer muchas cosas y las vamos a hacer incluso, pero hay que ser claros. No se ha hecho una apuesta en el Plan Bolonia para que estos contenidos se introdujesen y, sin embargo, otros sí que están. Otros sí que están. Y eso no hay que perderlo de vista. Se ha optado, claro, por la transversalidad, por trabajar estos contenidos de manera transversal en algunas asignaturas, pero también es verdad que eso queda también a veces un poco al buen criterio y a la discreción de quien lo quiera hacer, Y antes nos decía Vicente, los gestores están pendientes de que lo que es la institución funcione, y esto pues no es tampoco prioritario para que la institución funcione, ¿no? Yo creo que ahí tendríamos que preguntarnos también qué es que una institución funcione y si los gestores no tienen también la obligación ética y profesional de velar porque estas cosas funcionen. Porque, insisto, había un precepto legal que cumplir y yo creo que no se está cumpliendo y deberíamos de también pedir responsabilidades sobre eso, ¿no? Pero bueno, en todo caso, sí que se ha incluido en algunos casos en prácticas en empresa y aprendizaje en servicio. En los estudios de posgrado especializados han surgido en diferentes universidades, pero no en todas, evidentemente, algunos estudios de máster y de doctorado en temas de cooperación al desarrollo, con algunos contenidos de educación para el desarrollo, específicos de educación para el desarrollo, hay pocos. Ahora EGOA tiene en marcha el diseño de uno, ¿no? Algunos cursos de extensión universitaria, el tema de la formación del profesorado, que es muy importante, pero que por desgracia, en la universidad no está excesivamente regulado, con lo cual no es obligatorio para el profesorado formarse en estos temas. Sí formarse, pero a veces, pues eso, se forman más en, por ejemplo, manejar el SPSS para hacer los artículos que luego puntúan en las revistas de impacto, que en educación para el desarrollo, pero es un espacio que en algunos sitios sí se ha aprovechado para hacer educación para el desarrollo. Para hacer investigación, hay algunas tesis, hay gente que estamos dirigiendo tesis en educación para el desarrollo, en el desarrollo también de redes de trabajo entre ONGs y universidad, y algunas actividades de estas de transferencia de conocimientos, pero en todo caso todas estas posibilidades que se están desarrollando no podemos decir que sean minoritarias, ¿no? No se puede decir que se estén haciendo a gran escala dentro de las universidades, y si se están haciendo, bueno, pues no tenemos mucho conocimiento de ellas. ¿Dónde está el espacio de la educación para el desarrollo y qué relación tiene con la innovación y con la investigación, ¿no?, en la universidad? Yo os proponía ahí algunas cosas que se consideran innovadoras en esta reforma, ¿no?, de Bolonia,
y que merece la pena discutir en relación con la EPD. No, voy a meterme aquí en un jardín de cosas que son muy controvertidas y muy difíciles de discutir, pero que como a todos sonarán, pues yo creo que podemos dejarlas ahí, a lo mejor luego en la discusión a quien le interese profundizamos más, ¿no? El tema de la profesionalidad y las competencias profesionales, que era uno de los puntos fuertes de esta reforma, ¿no? Esta reforma era la que iba a hacer que los estudiantes adquiriesen una formación más focalizada en sus salidas profesionales, ¿no? Y para eso se diseñó pues, todo el catálogo de competencias transversales y específicas en cada una de las titulaciones, ¿no? Lo que pasa es que ahí se optó por una visión de la profesionalidad como muy restringida, ¿no? Donde parece que a la gente, si la formas en esta competencia y en la otra, y luego la sumas, luego tienes un profesional, ¿no? Y que eso es lo que pide el mercado laboral, cuando, bueno, realmente luego eso no es así. El mercado laboral pide gente con mucha flexibilidad y que tenga ciertas competencias, pero que luego sepa desenvolverse con ellas en campos muy, muy diversos, ¿no? Entonces, ahí habría que preguntarse qué es lo que es ser competente, ¿no? Y en ese sentido, si para ser competente profesionalmente, un educador, un psicólogo, no necesita también un desarrollo de la capacidad crítica y el compromiso político que podría dar una mayor formación, por ejemplo, en campos como educación para el desarrollo, ¿no? Luego hay otra cuestión, es cómo hicimos la selección del contenido en las asignaturas que diseñamos en los planes de estudio, ¿no? Y yo os planteaba ahí cómo una visión del desarrollo humano justo y sostenible interroga nuestras asignaturas, ¿no? Cuando seleccionamos el contenido de lo que trabajamos luego con los estudiantes y las estudiantes, estamos pensando, por ejemplo, en la responsabilidad política que estos profesionales van a tener. Por ejemplo, yo que formo pedagogos y maestros y maestras, ¿no? Cuando les estoy formando estoy haciendo suficiente énfasis cuando selecciono el contenido, no me refiero ya a la parte de metodología y de trabajo en clase, sino cuando digo, bueno, pues voy a trabajar con ellos estas cosas y no otras, estoy pensando en la responsabilidad que tienen, por ejemplo, de conseguir una sociedad más justa, donde la educación es un derecho para todos y no un servicio, y donde están en un mundo profesional, en un campo profesional que les hace a las personas iguales por la vía de la educación, ¿no? Estoy reflexionando con ellos sobre la brecha que hay en el mundo desde el punto de vista educativo. Eso interroga o no los contenidos de mi disciplina, ¿no? El tema de la metodología es muy importante también y yo creo que eso tampoco necesito profundizar mucho porque algunas personas lo planteáis por ahí. Enseñamos, sobre todo para la gente que luego nos dedicamos a la educación y a la formación, es mucho más poderoso el modelo de profesor o de profesora que tenemos en el aula en cuanto que marca, y sobre esto hay mucha investigación, lo que vamos a hacer en el futuro, que el tipo de discursos que recibimos, porque lo que nos permea realmente es lo que hacemos y lo que vemos hacer, lo que hacemos y lo que vemos hacer, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué tipo de metodologías estamos utilizando en el aula y qué coherencia tienen esas metodologías con lo que puede ser luego la educación para el desarrollo, ¿no? El tema de la evaluación a mí me parece un tema muy importante. A la gente que nos dedicamos a esto de la pedagogía, que es una cosa así un poco rara que no mucha gente valora, ¿no? Pensamos que la evaluación en la enseñanza determina, y hay autores que han planteado esto desde el punto de vista de los paradigmas ecológicos de la enseñanza, ¿no? La evaluación determina mucho lo que sucede en el aula. Los alumnos y las alumnas responden a lo que nosotros evaluamos, y entonces no podemos hacer trampas en el juego, no podemos decir que hacemos una cosa en el aula y luego evaluarles por otra cosa, y entonces hay que ser coherentes con la evaluación. Y el tema de la evaluación en Bolonia está trayéndonos muchísimos problemas, porque decimos que hacemos evaluación continua, pero lo que hacemos es machaque continuo, darles, el otro día, antes de venir aquí, ayer, yo me reuní en una reunión de comisión que hacemos en mi facultad, donde nos sentamos los profesores y profesoras y alumnos y alumnas de un mismo curso a discutir con los estudiantes de tercero qué estaba pasando. Y es que los estudiantes nos ponen sobre la mesa que la evaluación continua supone que ellos en este cuatrimestre tienen que estar haciendo simultáneamente 16 actividades individuales y de grupo para las asignaturas que les estamos pidiendo, y todas en un plazo de tiempo igual. Y dicen que mentalmente no pueden pensar en todo, porque nosotros hemos confundido la evaluación continua con el machaque continuo. Porque claro, ahí hay otro problema, que es que el profesorado, como decía Vicente también, vive metido en su asignatura, que además para todos es la más importante, ¿no? Lo cual es verdad que mi asignatura es la más importante, ¿no? Pero la de Juanjo, que trabaja conmigo en la misma clase, también.
y el estudiantado recibe toda esa demanda sin una coordinación previa donde nos pongamos de acuerdo en qué estamos pidiendo y, claro, hay diferentes formas de que respondan a lo que les pides, ¿no? Hay diferentes formas. Hay gente que sabe muy bien cómo va a funcionar. Si tú les das un punto porque vayan a clase, van a clase con el que les das el punto, pero no van con el que no se lo da o no controla la asistencia. Yo digo, ¿por qué hay tanta gente en mi clase? No, perdón, en la clase anterior a la mía, y en la mía cuando yo llego hay gente que marcha. Si mi clase es muy interesante. Y me cuentan por lo bajín y algunos alumnos que se sientan en primera fila de primero, que es que como son todavía nuevos, no saben que esas cosas a la profesora no se le cuentan. Es que la de diseño que va antes que tú pasa lista. Claro. Es un sistema de evaluación gerencialista donde estamos enseñándoles, lo mismo que decía de antes de la investigación, estamos enseñándoles qué es lo que hacen allí. Y entonces, si yo paso lista, van a venir, y si no paso lista, no van a venir. Bueno, el tema de la evaluación es para darle muchísimas vueltas. Y yo siempre digo, desde el punto de vista didáctico y pedagógico, dime qué evaluación practicas y te diré qué tipo de profesor o profesora eres. Porque por la evaluación se sabe mucho qué tipo de docencia haces tú luego en el aula, ¿no? Algunas cosas que merece la pena discutir con la EPD y con la investigación. Antes nos decía Vicente que hay revistas de impacto que están interesadas en publicar. Eso hay que difundirlo, porque te digo que, no lo digo por mí, pero yo tengo colegas jóvenes que están desesperados de la vida. O sea, que mandan artículos a las revistas y se los devuelven sin mirar porque dicen que están colapsadas. ¿Pero por qué? Porque, claro, hemos decidido que hay unas que son de impacto y otras que no las son. Y todo el mundo manda las de impacto. Evidentemente, las revistas de las ONGs, de las asociaciones de barrio, no son de impacto, señores. Y eso no da puntos. Eso no da puntos. Y si tú en la universidad estás publicando ahí, estás perdiendo el tiempo. Y os lo dice una señora que yo ahora voy a empezar a decirlo en todos los foros. Llevo 25 años en la universidad y no tengo ningún sexenio. Y no lo tenía hasta el año pasado porque no lo había solicitado. Pero el año pasado lo solicité. Y me lo denegaron porque resulta que yo publicaba en sitios que no tenían impacto, cuando no había índices de impacto. Claro. Claro, en el 88 no existían los índices de impacto. Entonces a mí la NECA no, el otro, ¿cómo se llama el otro? El que evalúa los sexenios, es que como no estamos muy puestos en estas cosas, los sexenios no los evalúa la NECA, los evalúa otra agencia de evaluación. Entonces te dicen que en el 88 una revista que hoy tiene índice de impacto y que es de las que están en los primeros cuartiles, no tenía impacto. Pero señores, que no existían los índices de impacto en el 88. ¿Cómo voy a poder yo tener índice de impacto en el 88 si no existían los índices de impacto? Este señor que está aquí, que antes acabo de decir, es un experto en educación para el desarrollo, no tiene ningún sexenio. Yo creo que tenemos que empezar a decirlo públicamente, porque nos hemos dedicado a otras cosas, claro. Mientras publicábamos y hacíamos los proyectos de cooperación al desarrollo y tal, no estábamos calculando a ver lo que nos iban a dar por tal, y claro, cuando hemos hecho la cuenta, llegamos tarde. Y nunca ya, porque para algunos ya es nunca. Pero a mí esto no me preocupa tanto por la gente que ya tenemos una edad y que ya tomamos esta decisión y bueno, ya sabíamos un poco lo que había, sino por lo que veo a mi alrededor con la gente joven, ¿no? Este tema de la calidad, la excelencia y el más allá, porque es que hay más allá, porque hay menciones hacia la calidad, señores. Yo he visto cómo en mi universidad se han dado a doctorados menciones hacia la excelencia, que ya no sabe uno lo que es, ¿no? Porque ya no es mención de excelencia, es hacia la excelencia, ¿no? El tema de las acreditaciones, los sexenios, las instancias de internacionalización, los rankings, los índices de impacto y otras cosas que nos han traído Bolonia, ¿favorecen la educación para el desarrollo? Pues yo pienso que la dificultan bastante. Porque ¿qué ocurre con los investigadores y las investigadoras que según el ministro Wert no investigamos? Porque hay algunos que según el ministro Wert no investigamos. Pero que seguro que si pusiésemos el currículum al lado del ministro tenemos más investigaciones de las que él ha hecho en toda su vida. Pero claro, es que esas investigaciones no se consideran luego transferencia de conocimiento porque no se transfieren a la empresa, porque son transferencia de conocimiento a la sociedad. Si tú haces un proyecto, y algunos hemos hecho varios, por ejemplo, de qué sucede con los menores inmigrantes no acompañados cuando llegan a Asturias, que son una problemática social en un momento determinado, no ahora porque ahora ya no vienen ni acompañados ni sin acompañar, eso, evidentemente, para la NECA y los organismos similares no es una investigación con índice de impacto. Porque no vale, porque eso es para otras cosas. Ahora, si lo estuvieses haciendo para la Suzuki, vamos, no os quepa duda
que eso puntuaría, ¿no? Entonces, eso no facilita y no facilita pues, el preocuparse por el tema de la justicia social y la equidad aquí en la universidad, las crisis y los recortes, si nos queda algo ya de este espacio educativo de educación superior, porque con el tema de la crisis todo esto ahora ya no es lo que era, porque ahora no hay recursos, ahora ya no tenemos grupos pequeños, porque ahora no tenemos dinero para pagar a profesorado para poder tener grupos pequeños. Entonces tienes que hacer lo que habías comprometido para el Espacio Europeo de Educación Superior, pero a bajo coste, es decir, con 80 alumnos cuando estaba pensado para hacerlo con 20 o 30, ¿no? Pero seguimos diciendo que lo hacemos, ¿no? Y el tema de la democracia en la institución y en las aulas, que nos lleva a preguntarnos si nosotros podemos permanecer indiferentes hacia este tipo de movimientos desde la educación para el desarrollo, ¿no? Cómo nos interpela a nosotros en la universidad lo que está ocurriendo en el día a día, ¿no? Y en ese sentido quería poneros algunas de las cosas que están haciendo los estudiantes en mi universidad y que a mí me interpelan bastante para entender un poco cómo está funcionando la universidad, ¿no? Voy a poneros un par de ellas. Oh, vaya, me habéis pillado. Ya ves, aquí, trabajando por los estudiantes duramente. Aunque mi candidatura se presenta como no perteneciente a ningún partido, una simple búsqueda noble, podéis ver que soy concejal en un ayuntamiento de Asturias. En fin, ya me entendéis, la política es lo que tiene. A veces no se puede decir toda la verdad. Aunque no habéis visto objeto en los últimos 3 años, jeta me sobra. He sido vuestro representante, pero nunca he defendido vuestros derechos. Tampoco he ido nunca a ninguna manifestación. Tengo verdadera alergia a los perros y a las flautas. Aún así, soy un trepador nato. En estos 3 años me he dedicado a hacer amigos increíbles. El rector, el decano. Os pido el voto para poder seguir afianzando esas amistades. Ya sabéis, lo único que quiero es luchar por el bien común. Hola, somos del partido. Y como somos del partido, nos llamamos para unas elecciones que hay de no sé qué aquí, de votaciones al claustro. Y claro, como somos del partido, y mi hermano está en el partido, y mi... ¿Ah, tu hermano está en el partido? Sí, mi hermano está en el partido. Yo también. ¿En serio? Sí. Joder, somos del partido. Todos estamos en el partido. Que al parecer es muy importante porque esto del concejal debe ser elegido para representar a los estudiantes y bueno, eso nos viene muy bien a todo el partido. Bueno, en definitiva, que nos dieron unos cartelitos que ponen unas cosas, no sé, algo de los otra clase y que nos congelaron las tasas, así que está muy bien que votéis al partido. Adiós. ¿Imaginas que esto fuera cierto? Pues no es, pero no para nuestra candidatura. Nuestra candidatura es abierta, limpia, apartidista y mis principales intereses son la voz y los derechos de los estudiantes. Nuestra candidatura es la asamblea abierta de los estudiantes de magisterio y pedagogía. Esto significa que nuestros representantes, delegados de sus respectivos cursos, no llevarán sus intereses personales. No tratan de secuestrar la voz de los estudiantes, sino de llevar lo que todos y todas, que tenemos nuestro espacio en las asambleas periódicas, queremos y deseamos para construir una facultad libre, abierta y democrática. Las asambleas es el espacio abierto donde todas y todas tenemos voz y voto. Queremos que nuestros representantes porten nuestra voz y no la de intereses externos a los estudiantes, porque la asamblea somos todas. Queremos unos representantes de estudiantes accesibles, reales e independientes. Y queremos una universidad en donde nuestra voz y nuestros derechos sean escuchados y respetados. No queremos una facultad en la que la recaudación sea lo principal, queremos más formación. No queremos una facultad móvil e inactiva, queremos una facultad que se mueva, activa y viva. Queremos una universidad pública integradora, que resista contra la subida de tasas y los recortes de becas, compensatoria con las desigualdades sociales. Queremos una universidad que lucha. Además, los futuros maestros y pedagogos en formación son personas sensibilizadas con esta situación en la que la educación mejora la sociedad. Si queremos una sociedad y una escuela abierta, participativa e integradora, debemos de asumir la responsabilidad de participar en todas las asambleas que se propongan en esta facultad. Como dijo Freire, la educación se hace libre. El lunes día 12 se celebran en esta facultad las elecciones al claustro. El claustro es una especie de parlamento universitario y es el máximo órgano de representación de la universidad. Ahí confluyen los sectores del profesorado, de estudiantado y el rectorado y podemos llevar nuestras quejas y nuestras protestas. Nuestra candidatura... Esto os lo corto porque ya no tiene tanto interés, es para las elecciones al claustro. Pero voy a poneros otro que también proviene de los estudiantes, esta vez de toda la universidad,
medirla por el input, es decir, por cuántos recursos se dedican a la educación, como si los recursos fueran resultados, sino que hay que medirla por el output, es decir, por los resultados. Hay menos becas de ayudas de texto, de comedor, refuerzos, desdobles, compensatorias y un aumento de tasas universitarias. Es decir, ahora la matrícula pasará a costar desde un 15 a un 25% más. Esto se traduce en que los alumnos que empiecen a estudiar una carrera pagarán 540 euros más al año. Los grados y los máster entre el 15 y el 25%, el 30 y el 40%, el 65 y el 75%, entre el 90 y el 100%. La familia no tiene recursos para afrontar el pago de esas tasas. Evidentemente se pueden dar casos, pero no tener recursos, pregunto una vez más, ¿qué quiere decir? Que no se quieren dedicar recursos a eso en detrimento de otras posibilidades de usar los recursos en otras cosas. ¿Usted está de acuerdo en quitarle las becas a los malos estudiantes? Por supuesto que sí. Eliminar titulaciones que tengan poca demanda de alumnos y aumentar las horas de clase de los profesores. Es una realidad en que un chico, y casi siempre será un chico, mucho más que una chica, llega a la ESO, que es, como sabéis, también una etapa obligatoria, sin saber leer adecuadamente, sin saber escribir y sin conocer las 4 reglas de cálculo. Que la comprensividad no lleva sino a la mediocridad, al deterioro de la excelencia, al deterioro del rendimiento del sistema. Quisiera también anunciar la sustitución de la asignatura de educación para la ciudadanía. Proponemos una asignatura cuyo temario esté libre de cuestiones controvertidas. El ministro no ha aclarado si con la sustitución de educación para la ciudadanía se mantendrán contenidos ligados a la homosexualidad o los distintos modelos de familias. Los obispos españoles han calificado el cambio como buena noticia. Es una huelga de un contenido político extremista. La participación de una asociación de padres y madres con esa huelga a mí me parece insólita y, con toda franqueza, contraria a la obligación que tienen los padres de procurar la mejor educación de sus hijos. Pero las huelgas las organizaban los de Batasuna, nunca las organizaban los padres, y yo por eso creo que los representantes de la CEAPA tienen que pensar si realmente están representando en este caso o no a los padres. La nueva reforma de la Ley de Educación del ministro Wert lleva entre sus propuestas dejar sin derecho legal a huelga a todos los alumnos de instituto de menos de 18 años, es decir, a casi su totalidad. Pues sí, es que nuestro interés es español. Iba a decir una bobada. La ventaja que han tenido los demás es que no le pega un tiro a nadie. Estas son las resistencias que se oponen a la reforma educativa en forma de las fuerzas de la naturaleza desatadas, ¿no? Este miércoles 7 de noviembre, jornada de lucha estudiantil en la Universidad de Oviedo. Nadie en clase. Yo creo que hay que empezar a mirar no solo por el contenido, sino también por la forma de expresarlos. Yo creo que nos están hablando de algo que nos está ocurriendo ahí delante y que no lo estamos viendo, ¿no? Una necesidad de utilizar otras claves comunicativas para expresar un poco cuál es el papel que están teniendo los estudiantes en la universidad y cómo algunas veces tienen que utilizar bueno, pues eso, nuevas formas de expresión para poder hacer frente a lo que se les avecina, ¿no? Este personaje verde es un personaje que, no sé si os suena, se llama Superpública. Lo crearon los estudiantes de la Universidad de Oviedo y lo crearon precisamente para movilizar a sus compañeros y compañeras, y descubrieron que era un personaje que les
movilizó a los compañeros y a las compañeras, pero además les echó encima a toda la prensa y a todas las televisiones del país, incluida esa que aparece ahí, la del Toro. De hecho, tuvieron que retirar al personaje porque empezaron a recibir ofertas bastante sustanciosas de dinero para participar con este personaje en programas de entretenimiento y reality shows. Y ellos dijeron que este personaje se había creado para otra cosa y lo retiraron, y últimamente no aparece porque dicen que lo tienen en la congeladora hasta que vuelva a perder el interés mediático y vuelvan a poder sacarlo con el sentido que tiene, ¿no? Yo creo que hay que ver un poco también si desde la educación para el desarrollo no tenemos que atender a lo que nos está pasando ahora mismo inmediatamente y no perder de vista que estamos en medio de un proceso muy duro de reconversión de la universidad que la va a convertir en algo muy diferente a lo que nosotros conocíamos hasta ahora, y un poco en la línea de lo que planteaba Aitana esta mañana. A comentaros algunas experiencias que hemos desarrollado en Oviedo de incorporación de educación para el desarrollo de manera transversal a las asignaturas, ¿no? Os hablaré un poco más de esta primera, la tecnología educativa, que es una asignatura que en principio es como más instrumental y que no piensa uno que pueda dar de sí para hacer educación para el desarrollo, porque está centrada un poco en la formación a profesionales de la educación, en todo lo que son las nuevas tecnologías y los medios audiovisuales. Tenemos también una asignatura optativa en los nuevos planes que se llama Educación y Cooperación para el Desarrollo Humano Sostenible. Esto fue un logro importante porque va a ser una optativa que van a poder elegir y que entrará en funcionamiento el próximo curso. En una asignatura que damos en el máster de Género y Diversidad, que se llama Género y Educación, hacemos también un enfoque con la perspectiva de género en Educación para el Desarrollo, también de tipo transversal. Y luego tenemos en el plan de estudios de pedagogía, en el máster oficial de investigación e intervención socioeducativa, una asignatura que se llama Educación, Inmigración y Derechos Humanos, en la que también intentamos, el grupo de profesores que la trabajamos, hacer un enfoque de educación para el desarrollo, ¿no? ¿Qué hacemos, por ejemplo, en algunas asignaturas, por poneros así algún ejemplo y terminar? Pues, por ejemplo, la asignatura de Tecnología Educativa, que es, como os decía, destinada a lo que es formar al alumnado en el manejo de medios y recursos didácticos y en las nuevas tecnologías. Hacemos diferentes actividades que tienen que ver con la educación para el desarrollo, combinadas también con el manejo de las nuevas tecnologías y trabajando también mucho la presencia del alumnado en los nuevos espacios virtuales, que es algo muy importante para llegar a ellos y a ellas, ¿no? Tenemos un blog, que es el que está puesto ahí en la dirección, y primero empezamos trabajando hace muchos años todo el tema del análisis de las representaciones del sur en los medios a través de la publicidad. Hacíamos unidades didácticas en las que incorporábamos estos medios con imágenes del sur para abordar contenidos referidos a la educación para el desarrollo, pero sin embargo ahora le hemos dado un giro y lo introducimos en el análisis de imágenes publicitarias. Diseñamos en el aula una campaña de comunicación y sensibilización en clave de género dirigida a la educación para el desarrollo. Es decir, no salimos a la calle con los alumnos porque estamos en primero y es todavía un curso en el que estos enfoques son difíciles, pero sí que intentamos que todas las actividades que hagamos tengan una vinculación con cuestiones que luego van a tener que abordar profesionalmente, y les damos una dimensión también, un enfoque de género, ¿no? En ese sentido, los programas que trabajamos de radio, de vídeo, etcétera, los enfocamos en esa dimensión, y tratamos de hacer una difusión de las producciones de los estudiantes como digo, en los blogs y también a través de las redes sociales, ¿no? De esa manera, el blog es un blog de blogs, cada grupo de estudiantes tiene su blog, colocan ahí sus aportaciones y de alguna manera se hace público y se comparte, ¿no? Tenemos, estos blogs que yo pongo aquí son los que tenemos para las diferentes asignaturas, y un poco la idea es utilizar todas las herramientas que nos proporciona los espacios virtuales para difundir y compartir los trabajos que hacemos en el aula, y que no me voy a extender mucho más en ellos porque voy a dejaros con el último para dar ya paso a Juanjo para que no nos comamos todo el tiempo de la presentación, y si queréis luego ya en lo que es el debate lo vemos más detenidamente. Voy a poneros uno de ellos, uno de los muchos que hacemos en el aula. Voy a coger este, que es el que más tiene que ver con...
Cada día son violadas una media de 48 mujeres y niñas. La República Democrática del Congo es considerado el peor lugar en la Tierra para ser una mujer. Se calcula que por cada kilo de coltán extraído mueren 2 menores. El tráfico irregular de coltán destruye los ecosistemas naturales. Enteran